Hoy, 24 de abril de 2016, estamos viendo la pérdida y la recuperación de la riqueza. Bueno, hoy lo que vamos a ver es que todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos tiene la promesa que será como árbol plantado a la orilla del río, y todo lo que toca en sus manos prosperará. Tiene como figura un árbol, un miembro de la iglesia. ¿Qué es una figura? Bueno, aquel que no había escuchado qué es una figura es el significado espiritual que el Espíritu Santo te está dando de la palabra. Entonces, la figura de un árbol es usted que está plantado junto a la orilla de un río, que el río significa dos cosas, es figura de tanto de la palabra de Dios como de la presencia del Espíritu Santo. Está fluyendo sobre usted. Entonces, usted sembrado en el lugar correcto, todo lo que toca en su mano prosperará. Si se entiende que tiene que haber un requisito para que las cosas prosperen, tiene que estar sembrado en el lugar correcto. ¿Dónde? En la presencia del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios. Mire, en el Salmo capítulo 1, versículo 3 dice: son como árboles sembrados junto a los arroyos, llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. ¿Qué tengo que tener en común denominador? ¿Va a ser cuando yo quiera? No. La palabra lo está diciendo muy claro. Llegado el momento. ¿Usted es el Dios de los tiempos? No, ¿verdad? ¿Usted va a decidir el tiempo? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros queremos las cosas ya, es cuando menos nos sale? Cuando menos nos sale, tenemos que aprender a calmar ese nervio. ¿Por qué nos ponemos nerviosos? Porque estamos impacientes, porque estamos desesperados. Y voy a poner un ejemplo rapidito. Una persona una vez me fue a ver y estaba empezando en el evangelio, estaba yo discipulando, y este joven un día me dice: es que mi esposa me amenazó, me llevó al ministerio público, que si no le doy a mis hijos, que me va a meter al bote, que sabe qué. Y yo sabía que no le iba a meter a la cárcel, pues. En la cárcel no le va a servir de mucho la esposa, ¿va? Le va a servir más trabajando. Entonces, yo le digo: mira, yo voy a orar por ti, pero tienes que confiar en Dios. ¿Cuándo tienes que entregarlo? Mañana. Mira, mañana es martes. Si no se puede, llévale lo que tengas. Yo no soy 100% espiritual nada más, también entiendo las cosas de otra forma. Tanto te ayudo, no te soluciona el problema porque no tengo. Te ayudo. Y cuando llévale lo que tú tengas, lo que tú llegues a juntar, mañana preséntate al ministerio público y da buena fe de que tú estás interesado, pero que te aguanten un poquito más. Y yo creo que de aquí al jueves te puedo decir que puedes contar. Pues el hombre prefirió jalarse los pelos y caer en la desesperación. ¿Alguien como que se siente medio identificado o es una coincidencia? Porque todos los seres humanos queremos las cosas ya. Miren, a veces las cosas no se van a hacer en el momento que el hombre quiere o que nosotros lo necesitamos. Y a veces se preguntan: bueno, ¿por qué, Señor? Bueno, ¿por qué le escogió ese tiempo? ¿Por qué? Porque Él así lo eligió. Y tú ni yo lo vamos a poder cambiar el tiempo. Entonces, la primera cosa que tienes que aprender a esperar es que no va a ser en el tiempo que te ponen la fecha, en el tiempo que tienes que pagar, en el tiempo que se tiene que hacer, sino en el tiempo que Dios escoge. Es lo primero que tienes que entender. Bueno, también se refiere a bendiciones espirituales. ¿Por qué? Porque lo primero que tú debes de poner en mente antes de recibir algo material es lo espiritual. ¿O creen que, miren, una cosa, vamos a hacer una cosa? Si nosotros compramos, si yo voy y compro un pastel así grandote, aquí lo pongo en la mesa, enfrente de todos ustedes me lo empiezo a comer yo solito. ¿Usted cree que Dios se va a agarrar de eso? ¿Va que no? Bueno, lo mismo le pasa a usted cuando usted se quiere comer ese pastel usted solito. A mí
mí, y mi esposa, mis hijos o mi esposo. Que primero me caiga a mí el billete y después y ya que lo tiene, le da migajas a la familia. Dios no le va a dar para que usted sea mezquino con su propia familia. Entiéndalo muy bien. Primero es espiritual, lo va a usted enderezar espiritualmente y después le va a dar para que tenga el corazón para compartirlo, no para que tenga dureza para ser tacaño o ambicionarse. ¿Ya vio que es necesario sacar la ambición del corazón? ¿Se está dando cuenta cómo trabaja Dios? Él no quiere que usted se comporte en una persona peor, hermano. Y ya tiene problemas, no quiere empeorar la situación. La va a mejorar para bendecirlo, pero tiene que usted entender las leyes espirituales primero. Bueno, entonces, ¿por qué hay momentos difíciles en la finanza? Nos preguntábamos hace rato. ¿Por qué hay hermanos cristianos que pierden sus bienes o tienen bienes por los cuales se esfuerzan y trabajan, pero no disfrutan de la bendición? Nos hemos preguntado, ya nos hicimos esa pregunta, ¿verdad? Ya no la hicimos y nos la hicimos. Bueno, entonces vamos a ver en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19 nos habla: si nos da mucho, también nos permite disfrutar de lo que nos da. Disfrutemos entonces de lo que tanto trabajo nos ha costado, porque es un regalo de Dios. Pero no faltando al discipulado, al culto, ¿no? Y de Dios le va a dar para que lo disfrute, ¿no? Pero ¿qué le pasó al hermano Silvino hace años? Entre más le caía, más chambeaba. Y entonces no iba a discipular el hermano Silvino. De verdad, yo no iba a discipular, hermano. Yo chambeaba y no iba a discipular. Y dejaba de leer. Entonces, ¿qué nos pasa? Dios, lo que tanto te has trabajado y has ganado, no lo quiere para que te apartes de él. ¿Usted cree que Dios te va a dar bendición? Aquel que está en la condición de que tiene mucho trabajo, ¿usted cree que Dios le va a dar más trabajo todavía para que no venga a recibir sus bendiciones espirituales? ¿Usted cree que le va a dar más a usted para que no disfrute usted de su familia? Digo, hermano, porque mire, vamos a poner un ejemplo. Si allá abajo venden tortas, me imagino que ya saben dónde venden las tortas, ¿verdad? Y dónde están más ricas. Bueno, yo todavía no las conozco, ¿verdad? Donde las venden más ricas, pero un día me lleven, hermano. De cuenta que le van a hacer un tortón así. Y usted trae 3,000 pesos acá del año. Y su hijo tiene hambre y quiere una torta. ¿Usted cree que Dios quiere que le diga, ven, vamos, vamos a compartir esta alegría, esta bendición que lo vamos a dar? ¿Qué cree que es lo que quiere el Señor? ¿Y se va entendiendo? Entonces usted agarra el avión, hermano. Hermana, tiene que usted apartar tiempo para su familia y para el Señor. Si no tiene dinero para el oficio, yo lo entiendo, hermano, su situación está muy difícil, pero cuando le bendiga, hermano, también tiene que apartarle tiempo, no solamente a Dios, sino también a su familia. Porque yo le voy a decir una cosa: cuando yo le dedico más tiempo al Señor, últimamente esta semana le he dedicado más tiempo al Señor. ¿Usted cree que mis hijos están contentos? No, hermano. Y es un equilibrio. ¿Por qué? Porque la necesidad, bueno. Pero una cosa es una vez al año y otra cosa es que sea siempre, hermano. ¿Sí me explico? Porque digo, si el hermano Crescencio os hubiera dicho que se le levantaron las láminas de su casa, con todo gusto creo que varios hermanos hubiéramos ido a ayudar a su casa, ¿verdad? Y si hubiera yo dejado a mis hijos por ayudar al hermano Crescencio. Pero todos los días se le vuelan las láminas del hermano Crescencio. ¿Para qué no? Vamos a de la Biblia, hermano. Bueno. Entonces tenemos que aprender a recibir lo que Dios nos da. Hay bienes y riquezas materiales que Dios permite que se pierdan o para propia maduración de sus hijos, para edificación y crecimiento. Por ejemplo, Job perdió todos sus bienes. ¿Por qué cree que hay personas? No todos los casos son iguales y hay que entenderlo.
hay hermanos que están en el bautismo de fuego, que van a ser probados. Entonces esos hermanos le va a pasar como a Job. Necesita ser edificado y tener crecimiento. Y le va a quitar todo para ver si de veras lo ama. O sigue pensando en que si le echa más le va a dar. Tiene que haber cada caso es diferente, hermano. Usted no piense que el hermano Maritón está igual que el hermano Ángel, que el hermano Irineo. No, hermano. Cada quien tiene una situación. Usted lo que va es ver, identificarse y qué anda. ¿Cuál es su situación, hermano? Para saber cómo se aplican las leyes espirituales. Job necesitaba ser probado, no. Pero sin embargo Dios lo probó. Lo probó para ejemplo de todos nosotros. Mire, hermano, Job, yo me lo aventé, hermano. Di noche. Porque estaba el huracán bien fuerte, hermano. Di. El día que terminé de leer el libro de Job, el Señor me arrancó de la luz. Ahí está mi esposa. Fui por mi hija a la escuela y me arrancó. ¿A poco usted lo va a sacar de aquí de su bolita, Señor? No, ¿verdad? No es el mismo caso. ¿Sí me explico? Solamente a ciertas personas. Bueno, usted, esas personas que Dios ha elegido para edificación y crecimiento, dígase, ¿me falta edificarme? ¿Me falta crecimiento espiritual? Entonces, si me está yendo como en feria, ya es otra situación la que estoy pasando. ¿Sí me explico? Porque hay casos difíciles y casos muy difíciles. Le voy a decir una cosa. Hubo un pastor que me dijo cuando vio mi situación, cuando estaba yo pasando en el bautismo de fuego, me dijo: de plan, ¿te puedes zafar? Algo va a querer, algo quiere contigo el Señor. Ninguna de mis ovejas me sacó. Está muy grueso. Entonces, ¿qué entendí yo? Bueno, que necesitaba edificación y crecimiento. Pero cuando terminé de leer el libro de Job, ¿sí me explico? Usted tiene que entender que si hay edificación y crecimiento le puede pasar esto. Bueno, y dijo: nada he traído a este mundo y nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Sin embargo, hay bienes que se pierden como un juicio debido al mal uso. Ya lo hablamos, eso. Entonces hay quienes por el mal uso, por la ambición, bueno, así se los haya mismo dado Jehová mismo en sus manos los bienes, se le dan, hermanos, si no hace mal uso. Lo mismo que le puede pasar a la sanidad de cualquier fuera de ustedes. Si el Señor lo sana hoy y le vuelve a usted a hacer lo que usted hacía antes, llevando la vida, ya va a enfermar, hermano. Mire, yo estoy sano de la diabetes, pero sabe una cosa, cuando yo veo que ya estoy comiendo mucha grasa, le paro. Yo le paro. Cuando yo pienso que mi parpadito empieza a ser así, le paro el café, hermano. Hay que pararlo. ¿Me explico? Entonces tenemos que también materialmente saber pararlo. Este es otro caso. Tiene que ver con que le echó. No, hermano. Entonces tiene usted que ver, hermano, cuál es su problema. Si Dios le da, este es un nivel espiritual para aquel que ya ama a Jehová sobre todas las cosas. Aquel que ama a Jehová sobre todas las cosas entiende que le vaya bien o le vaya mal, tiene que echar el 10% y tiene que ofrendar por agradecimiento, no por conveniencia, para que le dé, si está en pleno proceso. Un proceso de estos hermanos se lleva años, es un proceso normal. ¿Sabe? Ahora, en Lucas 19, versículo 20 y 24, y tengo que aclararle: si usted está en pecado, hermano, más se va a tardar el proceso. Así que entre más resistencia le ponga usted al pecado, hermano,
a no reconocerlo, más duro va a ser los guamazos. Los guayabazos le van a llover. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Honestidad. En Lucas 19, 20 y 24 les dice: y después llegó otro empleado y dijo: Señor, yo sé que usted es un hombre exigente que pide hasta lo imposible, por eso me dio miedo. Así que envolví el dinero en un pañuelo y lo guardé, así que lo devuelvo todo. El rey respondió: figura de Jehová, eres un empleado malo. Tú mismo te has condenado con tus propias palabras. Si sabías que soy muy exigente y que pido hasta lo imposible, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así cuando yo volviera recibiría el dinero que te di, más los intereses. Más los intereses. Entonces, Dios te da una mayordomía para que tú hagas lo imposible. Le voy a poner un ejemplo para que usted entienda que Dios nos hace hacer cosas imposibles. O cosas imposibles, claro que hace cosas imposibles. Le voy a poner un ejemplo. A ver, hermano Vico, si usted, ¿cuánto tiempo tiene de que empezó a escuchar la palabra de Dios? 50. Hace 10 años. Si usted le hubiera puesto la alabanza, le hubiera puesto a avanzar. ¿Usted está convencido de que no lanzaría? Y que sería algo difícil para usted, ¿no? ¿Y por qué va a lanzar, hermano? Para algunos es imposible. Para unos, ay, el agradecimiento es grueso. Dios te hace, cambia tu corazón para que hagas imposibles. Mire, yo dije, nunca voy a cargar a mi hermana en la mano. Nunca voy a cargar a la mano. Y ahora nos amamos. Yo les voy a pedir perdón. Con todo el orgullo, el Señor me de la socorro. Gloria de la sola orgullo. Y me llenó de gozo y de alegría. Y llorando fui a pasar. Voy a pasar a mi hermano. Entonces, ¿qué tengo que entender, hermano? Que Dios es un Dios de imposibles. El rey ordenó a uno de los empleados que están ahí: quítale a este dinero y dénselo a quien ganó 10 veces más de lo recibido. Si a Dulce Dios le da dones espirituales y no los usa, se los va a disminuir, le va a dar al éxito. El día que yo deje de amar a Jesús con todo mi corazón, me va a quitar de aquí por la otra. Es uno de los que para mi orgullo. Cuando ya empiecen a ver cosas medio raras, así te doy chance. Eso me recuerda a lo que me dijo la Espíritu Santo el viernes, que tengo que decir a Iglesia Amada. Perdón que me desvíe un poquito del tema, pero es importante. El Señor así dijo para la iglesia que iba a venir un tiempo que Él va a enviar. Y fíjense de que estamos hablando. Un tiempo en que ya vio en que ha caído esta iglesia, algunos miembros de esta iglesia han caído en darle la gloria y la honra. O sea, de plano no le quieren dar la gloria y la honra. Entonces va a ser un cambio. Cosas duras para algunos, porque tiene planes para esta iglesia, la van a levantar, y para eso tienen que ser purificados. Entonces, hermano, el Señor le va a enseñar a
que lo que tiene usted, no lo que le va a dar, con lo que cuenta usted ahorita, lo administre bien con los que están por venir y con su propia vida. Porque tiene planes para los que estén por venir. Primero los va a enderezar, los va a purificar, los va a enviar fuego que consume. Incluso hay fuego que es del diablo. Bueno, ese fuego lo va a consumir, me lo mostré recién. Para que ustedes entiendan que esta palabra no es nada más escuchar bonito, viene de parte de Dios. Y les va a mostrar que Él es Dios. O sea, que diga, ay, por ejemplo, los adolescentes que digan, ay, ¿cómo va a ser eso de Dios si no veo que se activa? A ver cómo se activa. Es el mensaje que tiene Dios para todos ustedes. Así que, hermanos, no se pongan las pilas por amenaza, pónganse las pilas, porque esto no es una amenaza, es un aviso. Pónganse las pilas para el avance, la adoración, la humillación, ser sinceros con Dios, porque no los va a soltar hasta que lo entiendan. Y entre más resistencia pongan, más se va a llevar. Amén, hermanos. Bueno, entonces el rey ordenó a uno de los empleados que estaba allí, quítele a este dinero a quien ganó 10 veces más. Hay personas que ya Dios quiere depositar en ellos, pues purificar, quiere depositar en sus manos. Pero hay personas que mejor lo guardo y me evito problemas. El que no quiere trabajar. Por ejemplo, hermanos, vamos a hacer una campaña evangelística. Claro que sí, hermano, cuente conmigo. Yo voy a estar orando atrás del escenario, donde nadie me ve. Hermano, vamos a hacer una campaña evangelística. Claro que sí, cuente conmigo. Yo voy para los mandados para que nadie me vea, porque me avergüenza el evangelio. ¿Me explico? Dios te quiere en el frente, alabando y adorando al Señor, que todos vean su gloria manifiesta en ti. Para que todos vean lo enamorado que estás de Él. Entonces, Dios va a depositar en tu vida. Te va a poner a prueba. Y entonces te va a dar. Porque ya vio lo que pesa tu corazón. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a avanzar un poquito más rápido. Dios va a depositar en ti bendición material cuando tú entiendas estos principios. Nuestra vida pasada, presente y futura es mostrada en la figura de 3 parábolas. Por ejemplo, la oveja perdida, en Lucas capítulo 15, 4, en Lucas capítulo 15, versículo 5, Colosenses capítulo 1, versículo 13 y Lucas 15, 6. Vamos a editarlo un poquito para ir más rápido. Vamos a hablar del pasado. ¿Sí se entendió esta parte? Nuestra vida pasada, presente y futura nos muestra la figura de 3 parábolas. Vamos a hablar de su pasado, vamos a hablar de su presente y vamos a hablar de su futuro, hablando de la bendición material. ¿Vale? Entonces vamos a hablar en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que dice: los que tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas, porque no tienen el Espíritu de Dios. Si acabamos, si se entendió que esto material se convierte en espiritual, levante la mano que lo entendió. Bueno, esto que es material dice que se convierte en algo espiritual. En algo espiritual. O sea, si tú espiritualmente, para los que no entendieron, lo que tú haces espiritualmente, las instrucciones estas, cuando tú le eches, se va a volver material. Eso se refiere. Bueno, ahora, si hay alguien que no lo entiende, no es crítico, ni miren hacia los lados. Si hay alguien que no lo entiende,
es porque no tiene al Espíritu de Dios. ¿Qué necesita usted para poder entenderlo? ¿Alguien me lo puede decir? Al Espíritu de Dios. Necesita ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué necesita? Meterse con el Espíritu Santo. Ahora. Hermano, no puedo. Déjese, yo lo puedo usted. Todos los sábados a las 2 de la tarde tiene la preferencia de oración y que viene. Y aquí se despierta su espíritu en el nombre de Jesús. Se lo garantizo. ¿Me explico? Y le va a llegar ese entendimiento. Entonces va a enseñar las enseñanzas estas que le voy a dar. Y va a dejar usted pensar que es algo tonto, que no sirve. ¿Me explico? Si usted tiene ese pensamiento, es por una situación. No es porque usted sea hermano, es que no tiene el Espíritu de Dios todavía. Ahorita es tener el interés para que las cosas se activen. En el futuro, el hijo pródigo de regreso a la casa del padre, restaurado, entrada a la casa del padre, ya no habla de un animal, sino de un hombre natural, sino el espiritual, el hijo ya maduro que sí entiende las cosas del espíritu. Lo podemos ver también en 1 Corintios capítulo 2 versículo 15, que termina esa fiesta con fiesta. Ese entendimiento entre padre e hijo con fiesta, la reconciliación. Voy a explicarles la parábola del hijo pródigo, muchos ya la saben, pero tengo que explicarla para que usted me entienda. Mire, en el futuro, el propósito de Dios es que si usted se fuera al mundo a gastarse las riquezas que hablamos hace rato del hijo pródigo, lo importante que está hablando es que ese hombre es figura de un hombre natural. Es decir, está hablando de alguien que todavía no está convertido. Si usted todavía en su corazón no ama a Jesús con todo su corazón y está en primer lugar la novela, el fútbol, el trabajo, está en primer lugar la cocina, si a usted le gusta cocinar mucho, lo que a usted le guste, está en primer lugar eso, bueno, entonces usted es un hombre natural. Entonces, es un hombre natural. Cuando usted anda perdido allá, pero cuando usted decide regresar al Padre, entonces ahí nos habla la palabra de Dios que ya habla de un hijo que ya reconoce paternidad. Cuando estás en el mundo no reconoces paternidad. ¿Me explico? O sea, no es importante para ti Dios. No lo quieres como un padre, porque estás en la pachanga. ¡Hey! Y te acuerdas del Espíritu Santo, ni de nadie, ni del Hijo, ni del Padre. ¿No te acuerdas del Padre? Estás en la pachanga. Y los bonitos cuando quieren ir a la tardeada, y quieren ir a la tardeada, aunque busquen debajo de la mesa, de la cama, no van a encontrar la presencia de Dios. Abran al ropero, no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque está en el mundo. Todavía es más importante las cosas del mundo que el Padre. Bueno, entonces, cuando tú te arrepientes, en ese momento viene el Espíritu Santo y te pone un corazón de hijo que reconoce al Padre y dice: quiero regresar a mi Padre arrepentido de lo que hice. Y ya no quiero salirme de acá porque ya experimenté que en el mundo me fue como en feria. Entonces ahí hay una actitud madura. ¿Me explico? Entonces en esa actitud madura ya se entienden las cosas del Espíritu. Entonces tú ya entiendes el amor del Padre, porque déjeme decirle que cuando venía el hijo pródigo acercándose a la casa, fue un siervo a avisar al padre que venía el hijo. Entonces de lo lejos, cuando salió el padre y vio, el hijo en la colina, salió corriendo el padre, figura de Jehová, y lo fue, lo abrazó y se le echó a los brazos. Se le echó a los brazos y empezó a besarlo y a llorar, y el hijo sorprendido. Yo pensé que me iba a sonar mi papá, porque mira, esta era ese, mira que me contesta con todo su amor. Y entonces es cuando tú entiendes
Padre siempre te ha amado y que te tenía que dejar que conocieras el mundo para que vinieras arrepentido, porque si no estás arrepentido, no tienes de qué arrepentir. No pecas, perdón, no tienes de qué arrepentir. Si no hay pecado en ti, no tienes de qué arrepentir. Ahora, ya viniste a Él, se llama vida de arrepentimiento a Jehová cuando estás en una vida en Cristo. Porque ya la vida de arrepentimiento significa que te estás acordando de que te arrepentiste si no quieres regresar al pecado. ¿Sí me explico? Entonces, esa vida espiritual termina, esa vida espiritual después de tener el entendimiento como hijo y maduro, hay fiesta. El Padre hizo fiesta y celebró con todos sus siervos, con todos los ángeles celebran en los cielos que tú has regresado al Padre. Tú tienes que entender que tienes que pasar de ser hombre natural, aquel que va pasando y nos ve, ¡ay, están bien locos! Me decía una hermana ayer que aullan como perros. Bueno, a esos que nos ofenden, es un hombre natural, entiende eso, pero usted ya se convirtió su corazón, el de él todavía no. Usted ya lo entendió, ya le abrió el corazón al Padre, puede entender mi alegría. Mire, danzo, canto santo para Cristo. Lo puede usted entender, porque ya abrió el corazón de hijo a padre. El agradecimiento lo puede entender el amor del Padre, cómo lo abraza, cómo lo recibe después de haberse portado usted mal. ¿Me explico? Entonces, tiene que usted pasar de ser hombre natural, del que está afuera, a hijo. Y el estar congregándose no significa que usted ya sea hijo, sino la actitud que sale de su corazón. Lo dice muy claro Romanos capítulo 10, versículo 10. No es suficiente con lo que tú crees que la justicia se ha establecido en tu corazón, o que has sido justificado por Cristo, sino lo que sale de tu boca, una actitud que reconoces que Jesús es el Señor. Por eso eres salvo, no por lo que tú nada más sientes. Tiene que haber una actitud, ¿sale? Entonces, para que se active esas cosas materiales, tengo que pasar, reconocer que estoy en el mundo todavía, para ser hijo. Porque si yo creo que soy un hijo maduro y no reconozco que todavía tengo pensamientos de aquellos que van paseándose, o que están con binoculares desde lejos, o aquellos que están asombrados, vean, pues no va a poder usted recibir estas bendiciones. Esto no se activa. ¿Me explico? Bueno, en el presente, la moneda perdida. Miren, la moneda perdida es una parábola de una señora que tenía 10 dracmas, 10 monedas. Para que usted entienda, un dracma era lo simbólico a lo que se gana en un día. Tenía lo de 10 días de salario. ¿Sale? Entonces, traía una lana, hermano. ¿Sale? Esa viejita perdió uno de ellos y se puso triste porque le faltaba uno. Porque dígame usted una cosa, ¿qué se siente de haber estado todo el día en el sol cargando piedra, mezcla, cemento, para arriba y para abajo? No sé cuál sea tu trabajo, está en el campo, está en el soldazo, y ay, Dios mío, usted es mecánico, usted está debajo del carro y que le está cayendo la grasa, el aceite, y usted está ahí, y que de repente le pagan lo del día y llega a su casa y tenía un hoyito y se le perdió el dinero. ¿Cómo se sentiría usted? Y ni siquiera comió, es más, se comió nada más una torta para no gastar dinero, porque usted necesita el dinero, necesita para el gas, para su gas, y que se le vaya perdiendo el dinero. Así sentía la señora, ay, los de un día de suerte se me muere. Y se puso triste, bueno, y se puso a buscar, y a buscar, y a buscar, y se puso a barrer la casa, porque digo, tengo que encontrar la monedita de alguna manera, y esa cara, y a ver, y se puso a buscar, y a buscar, y a buscar.
la hermana se puso a buscar. Y entonces finalmente pide ayuda al Señor y la encuentra. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la viejita, vamos a verlo con más detenimiento, tiene un significado espiritual. Eso lo vamos a ver con más detenimiento. Que tiene que ver mucho con una oveja rescatada. Que ya está en la casa del Padre. Pero pasa a veces que hay una etapa en donde estamos congregados, pero ni somos ovejas, ni todavía estamos en la perfección en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todavía no nos evidenciamos. Entonces, está en una situación intermedia, donde cometemos muchos errores y desaciertos. Ahorita se los voy a explicar poco a poco para que entiendan la parábola que tiene que ver con esto. ¿Hacia dónde voy? Eso que es lo que quiere darnos a entender la parábola. ¿Hacia dónde voy? Bueno, se lo pongo fácil. El hecho de estarse congregando no quiere decir que está obedeciendo la palabra de Dios. ¿Vean? Miren, se lo pongo bien fácil. Hay hermanos, para los que son miembros de esta iglesia, ¿no? Hay hermanos que vienen a esta iglesia y van a otra iglesia. Ni son de aquí ni son de allá. Ni son de aquí ni son de allá. O que por acá vienen evangelistas, salen corriendo y dejan de venir. Entonces, nos habla la palabra que nos estamos comportando como hombres naturales todavía, porque no sabemos reconocer paternidad. Pero no sabemos, no somos ovejas en realidad, porque no nos dejamos pastorar. Para que una oveja reconozca a un pastor, tiene una peculiaridad. La oveja reconoce la voz de su pastor. Entonces, cuando le habla a su pastor, la sigue. Si usted quiere robarse una oveja en la carretera, le va a costar un poquito de trabajo, porque se va a evidenciar, hermano. Va a decir la oveja: me están secuestrando. Sí, hermano, porque no se va con otro que no sea su pastor. ¿Sí o no? No, y va a ser feo. Entonces uno tiene que poner el bozal, hermano, robarse la oveja. Entonces, hermano, de la misma manera, usted tiene que entender que una oveja, cuando a su pastor le dice: hey, no comas otro alimento, te vas a terminar confundiendo y te vas a terminar perdiendo. No escuches otra doctrina, te vas a confundir. No porque me caiga gordo otro pastor, no, ni siquiera los conozco. Se va usted a perder, se va a confundir. Y lo peor del caso es que no va a quedar nada con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que no hay perfección en Cristo. No está buscando la perfección en Cristo, porque le dice un pastor: vete para acá, y otro le va a decir: vete para acá. No, es que no, hermano, mire aquí. Y no, y es que mire, ¿a quién le hago caso? ¿Sabe qué me dijo un pastor? Yo estaba una semana o un mes en Villahermosa y otro en Veracruz. Y me dijo el primer pastor que conocí, me dijo: mira, a pronto, ¿quieres que te ministre? Sí, bueno, ¿quieres que te ministre? Vas a tener, muchas gracias por el que trajo el agua. ¿Quieres que te ministre? Tienes que reconocer paternidad. Si no, no. Tienes que renunciar. O sea, a ti puedes ir al templo, en tu caso especial. Pero yo no acepto que nadie se vaya a otra congregación. Porque si quieres que yo te ministre, yo no te voy a hablar para que no me hagas caso. Tienes que reconocer como pastor. Y lo que te voy a decir, lo vas a hacer conforme a la palabra. Si no lo vas a hacer, ¿para qué estamos acá? Mejor estábamos ahí
en la parroquia allá en Veracruz. Mejor, mira, pido algo rico de comer y disfrutamos el momento, hermano. No. Porque voy a estar acá 3 horas, ¿verdad? Voy a dejar a mi familia para que no me hagas caso. Pues no. ¿Verdad? Entonces, quiere que usted se active esto. ¿Sí escuchó usted cuando hizo la oración? Tu levita, en tu orden, en el orden de Dios, te pido actives la ley de la multiplicación. En el orden de Dios. Aquel que no está en el orden de Dios no se le activa. ¿Por qué? Porque no reconoce paternidad. Y aún es normal, cometan errores por lo mismo, están confundidos. La riqueza que se pierde. Bueno, la riqueza que se pierde vamos a verlo con respecto. En la etapa actual vemos que hay una mujer que se pierde un dracma. Vamos a hablar de eso. Vamos a empezarlo a entender. Vamos a ir un poquito más rápido. Bueno, no puedo ir tan rápido para explicar esto, hasta donde ya lleguemos, ¿no? Bueno, para que se entienda esta parte. Jesús le puso otro ejemplo. ¿Qué haría una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta que ha perdido una de ellas? De inmediato tendrá las luces y pondrá a barrer su casa. Prenderá las luces, barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarlas. ¿Qué cosas hizo? Aquí viene la instrucción de Jesucristo. Cuando se da cuenta que perdió una de las monedas, es decir, andaba perdida en el espacio y la mar. Lo primero que tiene que darse cuenta es que anda usted perdido en el espacio, si perdió usted la riqueza. Y cuando hablamos de la riqueza, ese rato lo hablamos, no estamos hablando precisamente de mucho dinero. Cuando se habla de la riqueza se está hablando, en la palabra de Dios nos está diciendo lo necesario. Recuerde que perdió lo necesario para comer un día, no para construir un estadio de fútbol, mucho dinero, no, lo de un día. No estamos hablando de millones de dólares, estamos hablando de lo de un día. ¿Sale? Entonces, primero tengo que entender que si voy a anhelar riqueza, estoy hablando de la riqueza verdadera primero. ¿La riqueza verdadera quién es? Cristo. La riqueza que deposita en sus manos, sus hijos. La riqueza que le deposita en sus manos, su esposa. Primero, ver las cosas como deben de ser y después hablar del dinero. ¿Sale? Recuerden que Dios tiene un orden. Entonces, empiecen, cuando hablemos de riqueza, ahorita, no empiecen, por favor, hermanos, porque no empecemos, hermanos. ¿Sale? Con la misión. Bueno, entonces, primero estaba perdido, después de inmediato prendió las luces, figura de que tenía que prender la lámpara su combustible, no existía la electricidad, se prendía con aceite, y pondrá a barrer su casa, y buscará en todos los rincones, hasta encontrarla. Buscar por todos los lugares y con determinación es una orden de Jesús. ¿Sale? Bueno. Vamos a notar bien. La mujer tenía 10 dracmas. La parábola de la figura es la iglesia. La moneda equivalente vamos a leer de día, ya lo hablamos. Podemos decir que una mujer rica, esto es la bendición que le sobreabundaba, porque tenía 10 monedas. No es que fuera rica, es que fuera muy ahorrativa la hermana. Digo, porque yo he visto hermanos acá, hermanos que de veras que sí ahorran, y no importa que ganen poco, y ya ancianitos, los he visto que ahorran. Bueno,
Mire, hay personas que cuando vienen a Cristo, Dios les soluciona las deudas. Una de esas personas soy yo. Pero no quiere decir que porque Dios me soluciona las deudas, venga de inmediato con la salvación. No se confunda usted. Se lo pongo bien fácil, hermano. Le ha tocado a un hermano que Dios le ha hecho milagro. ¿Sí? Le ha tocado ver a un hermano que le ha hecho milagro. Y le ha tocado también ver a ese hermano que recibió ese milagro de parte de nuestro Señor Jesucristo, que al rato ya ande, porque ya ande en el mundial. Bueno, algunos de nosotros, un caso, lo experimentamos, hermano. Uno sabrá por el hermano que en paz descanse, el hermano Jaime. ¿Sí se acuerdan? Porque los que no fueron, miren, era una bolota así de cáncer. El Señor se la desinflamó. Tenía un espíritu inmundo, lo fuimos a liberar en el nombre de Jesús. Y el hermano, sí, dentro de 8 días, ahí nos vemos en el templo. Ella andaba dando testimonio en las cantinas que Cristo Jesús es grande. Y lamentablemente, por andar haciendo eso, la falleció. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? ¿Que se va a morir usted físicamente? No, se va a morir, puede morir espiritualmente. ¿Hubo salvación? No. El hecho que recibas un milagro, que tengas, que Dios te pague tus deudas, ¿va a haber salvación? No. Ahora, habla también de habla que la hermana de las moneditas no necesariamente ya tiene la salvación. La segunda etapa comienza la mujer, que somos nosotros, figuras de la iglesia. La segunda etapa de la parábola que estamos analizando evidencia la prosperidad material, la cual no necesariamente se ve con muchos bienes, sino que no les falta nada. Recuerden, la revelación de la palabra que estamos viendo, cuando hablamos de riqueza, no quiere decir que vas a tener mucho dinero. Simple y sencillamente a la hermanita no le faltaba nada. Digo, a muchos, sin necesidad de llegar a ser ancianos, ¿verdad?, nos faltan cosas en nuestra casa, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Entonces, a ella no le faltaba. Simple y sencillamente no era rica, pero no le faltaba. ¿Sale? Por eso tenía esas moneditas. Pero cuando se acabó, vamos a poner la época actual, se acabó el gas, ahí está. Hay que pagar la luz, ahí está. ¿Sale? 10 monedas de plata son figuras de proveedura y bendición de Dios. Sin embargo, aquí el número 10 y la plata también son figuras de prueba. Entonces, no solamente Dios le proveyó, sino también quiere decir la palabra de Dios que la figura nos habla de que también vamos a ser probados con esa bendición. Hay bendiciones que son para ser probados. Por ejemplo, hagan de cuenta que vamos a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que el Señor le lleva una bendición al hermano Melito. Hagan de cuenta que le cayó una herencia, ¿no? Y va a probar si se va a volver loco con esa herencia y va a dejar el camino del Señor, a seguir al Señor. ¿Me explico? Es una prueba. Lo acabamos de hablar, el hermano Jaime recibió una prueba, recibió bendición de parte de Dios y no pasó esa prueba. Tan tangible que está en el panteón ahorita, 3 metros bajo tierra, ¿no? Entonces, tenemos que saber saber que muchas veces también la bendición viene con prueba, para saber si realmente, digo, yo lo he visto, no lo digo por ustedes. Hay hermanos que les cuesta dar el diezmo. Yo lo he visto. Y gente gana bien. Y dice, es que darle es 10%, es mucho. Así me lo han dicho, no me estoy contando. Me lo han dicho de veras, es mucho. Figura de prueba. El dinero a veces va acompañado de prueba. Está probando el Señor. ¿Sale? Al respecto, aquel que demuestra ser fiel en lo poco, Dios le constituye sobre lo mucho. Entonces te va a dar, a ver si te va a dar más. Digo, yo sé que si usted mañana, el día de mañana, el Señor lo levanta como ministro,
Yo no creo que lo deje a usted administrar los diezmos si usted no es buen administrador, ¿no? Porque así como pierde el dinero, va a perder a las ovejas, va a perder los recién convertidos. No le va a importar. O le suena. Hay pastores que dicen: ay, que regrese Soli. Si se ofendió, que se vaya. Hay pastores que no piden perdón, no saben reconocer cuando se equivocan. ¿Me explico? Entonces, si usted va a ser futuro siervo de Dios, sierva de Dios, Dios lo va a colocar, tiene un plan especial, primero lo va a preparar, hermano, para que no malgaste. Así como malgaste dinero, usted así no tenga por menos a los hermanos, algo que es mucho más valioso, su salvación de ustedes. Amén. Entonces, pero ¿cuánto es poco? Dios da según la capacidad de quién. Ejemplo, en Mateo 25:15 dice: el hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer, por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, y a otros 2,000, y a otros 1,000, y luego se fue de viaje. Tomemos en cuenta que Dios debe de ser honrado con nuestros bienes. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que a uno le va a dar Dios más y a otro menos? Sí, hermano. ¿A él le place así? Mire, hermano, yo conozco pastores que traen una Suburban, traen una Express Van, cada uno de los hijos trae coche. ¿Y a él le va a tocar más, Señor? Sí. Así me place. Bendito eres, Señor. Tengo que saber que es la voluntad de mi Padre. Tengo que saber que es la voluntad de mi Padre. Y tengo que saber que la bendigo a quien tiene. Tengo que saber que la voluntad de mi Padre, cada uno les va a dar otro dinero. ¿Sabe por qué? Porque conoce la capacidad de cada uno. No le va a dar tanto dinero para que usted se vuelva loco con el dinero, ¿no? Y deje de venir al templo. En Proverbios 33:9 dice: demuéstrale a Jehová que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y todo lo que ganes. ¿Quieres demostrarle que Jehová es lo más importante? Dale todo lo que tienes y todo lo que ganes. Ay, hermanos, acuérdense. Si quiere usted que eso sea lo que usted está pensando, tiene que renunciar a ese pensamiento. Dele lo que tiene, lo que más vale. Dele a su hijo. Dele a su hija, hermano. Entrégale a su esposa, a sus hijos. Entrégale a su esposa. Y así cada uno. Dele lo que más vale. ¿Por qué? Cuando llegaron a Cristo Jesús, era así el corazón de su esposa. Hermano, el corazón de su esposo le pertenecía cuando llegaron a Cristo Jesús. Se lo ganó, ¿verdad? Entonces entrégueselo, porque Él es lo más importante. Y entonces demás. ¿Ya me están entendiendo que tenemos que renunciar? Eso nos lleva a esta prédica. Tengo que renunciar. Renunciar a hacer lo que yo quiero. Dejo de pensar en el dinero, hermano. De veras quiero el dinero, tengo que olvidarme de él. De veras quiero bienes materiales, tengo que olvidarme de él. ¿Sí me explico? Cada uno tiene que empezar a entender que que Jehová no va a jugar con sus bienes. Jehová va a hacer lo correcto. Bueno, tenemos que abrir los ojos. Abrir los ojos. Que vale la pena. Ya se está dando cuenta que usted está metidote en los billetes de 1,000 pesos y de los de 500. Y el que tiene junto, ya se le olvidó tan rápido, hermano, que nos vamos a media prédica. Bueno, Josué 24:12-13. ¿No fueron ustedes de los que derrotaron a los reyes amorreos, sino que ellos huyeron porque yo los hice temblar de miedo? Yo les di a ustedes esas
que trabajar ni edificar ciudades. Ahora viven allí y comen uvas y aceitunas de huertos que jamás plantaron. Es que yo soy empresario, es que yo es. Hermano, lo que tiene, ¿no dice usted? Dios venció a sus enemigos, a los amorreos, y corrieron de miedo. Porque Dios dijo, esa victoria es para mí, esa victoria es para mí. Mire, hermano, el día que usted entienda esto, va a entender que Dios da porque así le place. Así le place. Entonces decimos, híjole, entonces ¿hasta cuándo me va a tocar a mí? Cuando no entiendas esto y lo pongas en práctica. Simple y sencillamente, lo que la carne me desarrolla. No hasta como que se caían como condorito cuando decía el versículo, todo lo que tengan de él se va a casi que se desmayan. Cuando dejen de poner la mirada. No les estoy diciendo, hermano, que no cuiden lo que Dios les da materialmente. Le digo que pongan la mirada en Cristo Jesús. Mire, si usted va a comer pollo hoy, no le estoy diciendo que lo traiga y que se quede usted sin comer. Eso no significa. Le está diciendo la palabra que usted empiece a ver en el que tiene usted junto a usted. El que tiene usted en su casa. Entréguese el sacrificio vivo a Cristo Jesús. Acá está mi hijo, acá está mi hija. Señor, hazlo tu siervo, haz lo que quieras y te plazca de él. Aquí está mi vida, acá estoy yo. Y entonces van a empezar a cambiar las cosas. Haz tu perfecta voluntad, Señor. ¿Sí se entiende? Entonces, va a comer usted uvas, figura de gozo. Va a comer aceitunas de los huertos, figura de presencia de Dios. Eso es lo que usted va a comer, porque a Dios le place. La mujer perdió un dracma. Notemos que el dracma no fue robado, sino que la propia mujer lo perdió. La iglesia perdió el dracma, hermano. Esto es lo que evidencia es la propia responsabilidad de la mujer. Nuestra responsabilidad es tener esos 10 dracmas. Y se nos perdió uno. ¿Olvidó dónde estaba? ¿O olvidó qué hizo con él? La mujer perdió el diezmo de sus dracmas. Recuerda. ¿Cuántas monedas estamos hablando? 10. ¿Y cuántas perdió? Entonces, el 10% figura de qué es? 10, mi hermano. ¿Qué es? Está diciendo la palabra de Dios. Que esa mujer dejó de dar el diezmo. Se perdió en otras cosas. La pachanga de mi abuelita, sí, ¿cómo no voy a ir? 110 años. No puedo faltar, que tal que es el último cumpleaños. Y mi abuelita. ¿Y el diezmo? Pues para el regalito, ¿no? Digo, es el último regalito para la abuelita. Ya en el 10 de mayo, no. Aguántame, Señor. ¿No estás viendo los gastos? ¿No? No dices que honremos a nuestros padres y a nuestra madre, Señor. Sacrifícate tantito, Señor. Por eso cayó en esa desesperación. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago ahora? Se me perdió una moneda. Y usted está todo desesperado y catatónico de que, me está yendo como en feria, ¿qué hago? A ver, hermano, cuando usted no viene, manda usted el diezmo. Bueno,
Es una pregunta, ¿eh? Se figura aquí el diezmo que debemos llevar a casa de Dios. En Malaquías capítulo 3, Dios, mire, fíjese qué pasa cuando usted no manda el diezmo. Traigan a mi templo sus diezmos y échelos en el cofre de las ofrendas. Así no les faltará alimento. Alimento. Pónganse a prueba, pónganme a prueba con todo esto. Verán que abriré las ventanas del cielo y les enviaré abundantes lluvias. Es el medio las lluvias, el beneficio para tu trabajo no efectivo. Y lluvia es figura de bendición en palabra, presencia del Espíritu Santo también. Se escuchaba mejor en la versión Reina Valera 1960, que siempre me repiten y me repiten y me repiten. ¿Será por eso, hermanos, que no ha llegado ese efectivo que estábamos hablando hace rato? ¿Será por eso que está así como mi billetera? ¿Vacía? ¿Vacía? Porque yo pensé que iba a recibir efectivo. Yo pensé. No, siempre me engañaron. ¿Sí se acuerdan los que vienen a la escuela de líderes que es necesario usar otras versiones de la palabra de Dios para entender la palabra? Ay, pero ya estoy con los bigotes, porque el Señor me va a dar. Pero está hablando de abundantes lluvias. Y la lluvia es un medio ¿para quién? Para el campesino, para recibir la cosecha. Para que todo lo que tú toques con tus manos, lo que siembres, tengas garantía de que va a haber fruto. Pero si, hermano, usted ya pidió, no le vaya a pasar como un muchacho que trabajaba conmigo, entró a trabajar y fue a sacar a no sé a dónde un teléfono fiado, un último modelo, carísimo, y yo traía uno de esos, carísimo, se fue a endeudar. ¿Y qué creen? Que se clavó dinero de la caja y lo tuve que despedir. Y todavía me demanda y me dice, es que usted tiene la culpa de que yo esté endeudado. ¿No será, hermanos, que alguien por ahí dijo, no, pues yo ya le eché al diezmo, pues ya puedo pedir crédito? Me va a caer el billete. Me va a caer el medio para trabajar. Me llegó el asadón, pensé que era efectivo. Híjole, ¿y ahora cómo le hago? Regreso el teléfono. ¿Qué significa? Que las abundantes lluvias es para las grandes cosechas. Para que lleve usted sustento a su casa. Le va a quitar al enemigo. Si a usted le gritan en su trabajo, se lo va a quitar. Usted pasando por un peligro, se lo va a quitar. Si alguien le quería robar lo que se ganó de su trabajo, lo va a quitar al ladrón. Pero no es suficiente para mí, yo quiero efectivo. Y ella se puso a pensar cuántas cosas le ha librado el Señor. Entonces tenemos que entender, si mi mente estaba equivocada primero, si está equivocado, tengo que poner más atención en las lluvias. Estarme revisando a cada rato la billetera. ¿Sí me explico, hermano? Si usted tiene tarjeta del cajero, deja de estarle metiendo a cada rato a ver si es el milagro del Señor. Y ponga usted atención en lo que Dios le está dando en los medios. No tengo llantas para mi camioneta, acá están unas llantas que le estoy regalando, hermano. Para mi trabajo. Gracias, hermano. Porque sin mi camioneta no puedo acarrear la cosecha que recibió la lluvia para mi casa. No hubiera llegado, no hubiera llegado.
Y sí le va a dar bendición el hermano. El hermano le va a dar bendición. Ya le cambió la cara, hermano. Así, van a hacer sentirme culpable, hermanos. Que sí me va a llegar, va a llevar la bendición a mi casa. Sí va a llegar el efectivo. Mire, hermano, Dios sabe su corazón. Deja de estar haciendo cuentas, cálculos. Y empieza usted a poner la mirada en las leyes espirituales que el Señor ocupa para que le llegue la bendición. Será por eso que los hermanos que decía usted, hermano, pues le echo y no veo. Pues porque así no es, hermano. La mujer antes tuvo el diezmo, la figura apuntada que la mujer, iglesia, nosotros diezmaba al principio. El dracma del 10% fue lo que perdió y no se puede perder lo que antes no se ha tenido. Así que la mujer estaba preocupada por eso. El 10%, pero si usted no tiene usted el diezmo, ¿por qué se preocupa? Preocúpese si usted le ha robado al Señor. Amén. Figura aquí a aquellos hermanos que al principio de su caminar cristiano han diezmado y el Señor ha colmado de bendición. Luego, como que el corazón endurece, se pierde la fe y quizás comienza la prueba. Y lo primero que hace es perder y dejar de diezmar. Has perdido su 10ª dracma. Lo que hablamos. Ya que estoy ganando mucho. Se me duele sacar el dinero para diezmar. Pero cuando ganabas 300 a la semana, diezmabas tus 30 pesitos y el mes. Pero ahora ya ganas 3,000. ¿Cómo va a dar 300? ¿No, verdad? Como que ya no me gustó, Señor. Pues entonces muy sencillo, dile al Señor, llévate los 2,700 que me estás dando de más, Señor, y déjame con mis 300 pesitos. No, pastor, ya no me gustó. Entonces, aquí en el reino de los cielos no hay terapias motivacionales, hermano. Ganar es ganar. Aquí es justicia de Dios sobre mi corazón. Y tengo que aprender a ser justo con mi propio Dios. ¿Qué se espera a mi prójimo si le robo a Dios? ¿Me explico? Ahora, las características del 10º dracma. Le pertenece a Dios. En Malaquías 3, versículo 8-9, nos especifica. Es una prueba de alcanzar bendición. En Malaquías 3:10 hay que diezmar cabal, es decir, cuerdo y sabiamente, con el conocimiento que está usted recibiendo ahorita, póngalo en práctica. No lo deje el conocimiento ahí como los testigos de Jehová. Use ese conocimiento. Entonces, ¿hay que diezmar cabalmente? Sí. En Malaquías capítulo 3, versículo 10 nos lo dice. ¿Sirve para que haya comida en el templo? Sí. Hermano, entonces de las ofrendas, el del diezmo debe salir comida para acá, de las ofrendas, sí. Entonces, ¿por qué no hay? ¿Será, hermano, porque ni siquiera alcanzamos para pagar la renta? ¿O qué? ¿Hacemos pachanga? ¿Y la renta quién la paga? ¿Cambiamos de cristianos a seguidores del Chapulín Colorado o qué? A que venga a solucionar ese problema. ¿Es alejado el devorador? Todo aquel que se ponga en contra de que no tengas para comer, lo aleja el Señor. Así que hay que diezmar. Consecuencias de perder el 10º dracma. Vemos que la mujer perdió el diezmo, no lo dio y tuvo las siguientes consecuencias. Desapareció el gozo de su casa. Digo, note algo. Esto no va para nadie. Conciencia para cada quien. Abra su conciencia. Si usted dejó de diezmar, ¿ya se dio cuenta que en su casa hay caras largas? ¿Sí o no? A ver, acuérdese. Sí es cierto. Bueno,
Dios no le está mintiendo. Les vas a aparecer el gozo de su casa si deja de cismar. Y no va a haber fiesta que celebrar. Fiesta espiritualmente hablando. Porque como que siento que Dios no me corresponde. No me está dando es mi sustento, pues como que ni ganas de danzar. Decía la pastora Ninosca al principio del culto, los que no estuvieron. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está eso de que? Venimos con acción de gracias. Gracias. Te damos gloria y alabanza. Gracias. No hay gozo, no hay fiesta. ¿Por qué? Porque está viviendo engañada, hermano. Le dijeron que el cash, si usted diezma y usted se ubica, ¿en qué parte de la palabra es para usted? ¿En qué le está fallando al Señor? Y despierta, que ya no gozo en su casa. Ah, bueno, pone en práctica la palabra de Dios. Entonces va usted a recuperar algo. Bueno, la alabanza y la adoración, no hay acción de gracias. Aunque tenía 9, no los disfrutaba, se lo quedó con todo, pero con oscuridad no las podía gozar. Y era tanto el pesar que decide buscar el dragma. ¿Por qué? Porque estaba en oscuridad. Acuérdense que la mujer había apagado la luz. Perdió en la luz o en las tinieblas el dracma. La perdió en las tinieblas, porque precisamente para eso prendió la lámpara, para buscar el dracma en donde estaba. Estaba en tinieblas, hermano. Todo aquel que no diezma está en tinieblas. A la mujer se le había apagado la luz. Lo primero que hizo después la mujer de encontrar su 10º dracma, encender la lámpara. Y si la encendió es porque la tenía apagada. Entonces estaba en tinieblas. Ay, hermano, ¿es cierto que estoy en tinieblas? Sí. Y yo decía que era cristiano. Estaba yo bien con el Señor. Bueno, notemos que en la casa de la mujer, nosotros en la iglesia se les había apagado la luz. ¿Quién es nuestra luz? Efectivamente. Entonces aquel que anda chueco con el Señor. La luz no brilla sobre él. Hay que encender la lámpara. ¿Qué es? Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien me protege mi vida. Nadie me infunde temor. Ahora Jesús volvió a hablar a la gente. Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no cambiarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. Nuestro Dios nos va a dar vida y en abundancia. Amén. Entonces necesitamos prender la luz para poder buscar el dragma. La luz de la lámpara puede apagarse por varias razones. En la versión Reina Valera nos habla que los vientos figuran influencias espirituales. Vamos a ver la del lenguaje actual que dice en Efesios capítulo 6, 12, porque no luchamos contra nosotros, sino contra espíritus malvados, influencias espirituales, que actúan en el cielo, donde están los vientos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo espiritual. Entonces, ¿hay oposición? Sí. ¿De dónde creen que viene la grandiosa idea de ser tacaño o de robar al Señor? ¿De dónde creen que viene? De esas influencias espirituales o falsas doctrinas, enseñanzas adúlteras que hacen tambalear a los hermanos. Son unos niños, como niños espirituales, porque en realidad están como niños espirituales. Miren, ¿qué le pasa a todos los hermanos que estábamos hablando? Estábamos hablando, hermano. Están como niños espirituales esperando que les caiga del cielo, porque les estoy echando. Sí me va a venir, pero cuando yo entienda qué es la riqueza primero, al que tengo junto a mí, al que duerme conmigo, al que me regala una sonrisa,
el que necesita que yo le demuestre mi amor y que me da su amor sin pedirme nada a cambio. ¿O no se da cuenta que sus hijos, así se los acaba de sonar, lo perdonan a usted? Lo perdonan de todo corazón y vienen a sus brazos y lo reconocen como su padre. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Recuérdese, si no tiene hijo, ¿cómo era usted de niño? No le importaba en qué trabajaba su papá, cómo fuera bueno, fuera malo, su papá era Superman. Acuérdese, usted es el Superman, hermano. Usted, hermano, es la mujer maravilla para su hijo, para su hija. Acuérdese cuando era chiquito. En Efesios capítulo 4, versículo 14 dice, ya no seremos como niños que ahora piensan en una cosa y más tarde piensan en otra, que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda cosa de trampas. Dudan entonces de la palabra que es la lámpara a sus pies y les alumbra. Dudan de Cristo. Miren, hermano, ¿usted cree que es fácil evangelizar a una persona que está viendo cómo otros pastores, ¡échale! ¿Cómo quieres bendición si no le echas? Y que le cambien la palabra de Dios para que le echen. Mire, hermano, yo he visto hermanos que se terapean, hermanos, porque no, eso no es prédica, es terapia, hermano. Para que un solo hermano pague la renta del templo, para que otro hermano sea el que le pague la despensa. Mire, hermano, Dios estableció un orden, y es este. Si Dios me va a bendecir, es por ser fiel a su palabra, no por lo que caiga en el alcohol y nada más. ¿Sí me explico? Porque mire, hermano, por si no lo sabía, yo desayuno, yo como, yo sé. Y mi esposa desayuna, come. ¿Y a poco creen que mi corazón está, ay, a ver, ¿cuánto cayó en el diezmo? No, estoy pensando cómo tengo que chambear, hermano. ¿Qué es eso de la cabeza, hermano? ¿Cómo chambearle? Porque cuando chambeo me llega la bendición. Digo, si no salgo a buscar trabajo, si no tengo trabajo y salgo a buscar trabajo, ¿me va a bendecir Dios? ¿No me va a bendecir Dios? Pues sí, ¿verdad? Entonces, hermanos, tu palabra es una lámpara que alumbra mi camino cuando salgo a buscar trabajo. Cuando usted sale a buscar trabajo, Jesús es su lámpara. Cuando tú sales a buscar trabajo, Jesús es tu lámpara. Entonces deja de pensar en cash, que sí te va a llegar. Y su luz se apaga. Notemos, el que me sigue no andará en tinieblas. Es una garantía. Mire, Jesús volvió a hablar a la gente y dice, yo soy la luz, alumbra a todos que viven en el mundo, síganme y no caminarán en la oscuridad, pero tendrán la luz que les da la vida. ¿A poco no estaba en oscuridad la hermana? Entonces fue porque no puso a Cristo Jesús antes. En Efesios capítulo 4, 30 dice, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. No apagamos el Espíritu Santo, porque si no somos liberados del pecado, no vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios, hermanos. Amén. No alejen, miren, Tesalonicenses capítulo 5, 19, es una ordenanza y lo puse con mayúsculas. No alejen de ustedes al Espíritu Santo. ¿Qué aleja al Espíritu Santo? De usted. ¿Quién lo sabe? El pecado, hermano. Hermano, no se trata nada más de echarle billete.
y de danzar y de cantar. No, hermano, no se trata nada de eso. Se trata de que tiene que hacer un estudio minucioso de su vida y apartarse del pecado. ¿En qué está fallando? Ay, hermano, ya empezamos. Otra vez. Con lo mismo, hermano, usted no le para, todo le encuentra pecado. No, yo no le estoy encontrando el pecado. El Señor le dice que usted haga un examen a sí mismo. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Quieres hablar de tu hermano? Hazte un examen a ti mismo y después habla. No, pues, ¿cómo? Tenemos que desenmascarar el pecado. Primero empieza por tu bigota. Para que esto se active. Es que yo así soy, pastor. Pues es que así se va a quedar esperando el resultado. No va a haber. Híjole, pastor, ¿cómo me chispo? Un crédito que dice que tenemos que caer en el pecado. Esto sucede cuando pecamos porque Dios es la luz y el que peca anda en tinieblas. Y no me voy a cansar de repetirlo. Se lo voy a decir y decir y decir. Hágase un examen minucioso y empátese en el pecado, hermano. Jesucristo nos enseña que Dios es la luz y que donde Dios está no hay oscuridad. Este es el mensaje que ahora les anunciamos. Si decimos que sois amigos de Dios, al mismo tiempo vivimos pecado, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen. Mentirosos que no obedecen. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Silvino o la palabra de Dios? La palabra de Dios. Quiero que se active, pero pues quiero hacerme el chistoso, quiero hacerme el inteligente, más inteligente que Dios. Le digo que soy amigo y sigo en el pecado. Y todavía espero el cash. No, hermano, te estás engañando, estás teniendo un comportamiento de mentira y de no obediencia. Tan claro como la mujer perdió su drama porque se le había apagado la luz, las tinieblas habían cegado sus ojos. ¿Qué necesito? Encender mi lámpara. Hermano, entonces la alabanza que cantamos, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero